Hola, buenos días familia Verbo, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Laura Ramírez y para mí es una gran bendición compartir con ustedes a través de este medio y poder llegar ahí donde están. Queremos disculparnos porque al inicio hubo problemas técnicos, no se escuchaba, pero aquí estamos, gracias a Dios, porque estamos en vivo. Quiero darles la más cordial bienvenida a todos los que se están conectando en las redes sociales. Tenemos a Gustavo Álvarez y su familia. También tenemos a Vivi, tenemos a Cintia, a Angie, a Maynor. Todos sean muy bienvenidos. También quiero recordarles que nuestro pastor todos los domingos repostea la prédica a las 5 de la tarde por su canal de YouTube, Ricardo Duarte, para que los que no pudieron observarlas en este momento lo puedan hacer a las 5 de la tarde. También, para que sepan, los que deseen ponerse en contacto con nuestro ministerio para alguna consejería, para algún consejo o para lo que necesiten, nos pueden escribir al correo electrónico ministeriosverbosr@gmail.com. No duden en contactarnos. También es importante recordarles que el Ministerio de Acción Social necesita todo el apoyo de ustedes como iglesia, de usted y de mí, que pongamos ese granito de arena, llevando víveres, donaciones o lo que Dios disponga en nuestros corazones para ayudar a aquellas personas que tanto lo necesitan, aquellas personas que no tienen trabajo, aquellos niños que no tienen qué comer. Nosotros podemos hacer la diferencia, llevando ese donativo, ese vívere, a la Duquesa Central. Recuerden, manos que dan nunca estarán vacías. También ahí en la Duquesa Central hay un cajoncito para que nosotros como iglesia demos nuestras donaciones, nuestros aportes importantes para seguir llevando la obra a través de las redes sociales, para bendecir con el mensaje a las personas. Y súper importante, de verdad, iglesia, presten mucha atención a este anuncio que les voy a dar. Todos los martes tenemos una cita a las 7 de la noche, en nuestras noches de Génesis. No se lo pueden perder, es una noche poderosa, una noche de palabra, de bendición, donde tenemos invitados especiales, donde tenemos invitados internacionales que nos están dando palabra fresca, nos están profetizando, estamos adorando y alabando a nuestro Dios. No se lo pueden perder a través de la plataforma Zoom. Recuerde, martes a las 7 nos vemos, tenemos una cita. Y también, importantísimo, vamos a interactuar. En esta mañana vamos a compartir, vamos a interactuar, vamos a tener 2 preguntas. Escúchenlas muy bien, se las voy a leer. Dice, ¿cuál es la diferencia entre una persona común a ser un hijo de Dios? ¿Prestaron atención? Viene la segunda. ¿Cuál es el propósito de ser un hijo o una hija de Dios? Son preguntas donde ustedes pueden comentarlas y recuerden, no hay respuestas malas, que todas esas respuestas de todas aprendemos. Entonces, interactuemos en nuestras redes sociales. Y para ir finalizando en este momento, ya viene la palabra con nuestro pastor Ricardo Duarte, una palabra poderosa. Viene una herencia histórica. Reúna a su familia, que es un momento importante para que dispongamos nuestros corazones a escuchar lo que Dios tiene para ti en esta mañana. Bendiciones.
Buenos días, preciosa iglesia. Buenos días a todos los que nos acompañan a través de esta programación en vivo que estamos teniendo tanto en las dos áreas, tanto de Facebook como de YouTube. Es una gran bendición el que podamos estar. Y recuerde que cuando las cosas son en vivo, pues ocurren este tipo de situaciones como las que nos sucedió al inicio. Y esto te da a entender que realmente estamos trabajando para ti en vivo. Es una bendición el que podamos estar juntos. Si ya estás en tu lugar precioso, preparado para recibir la palabra, yo quiero pedirte en este momento que podamos tomar la escritura y vamos a orar. Padre, queremos agradecerte la oportunidad de bendición de esta mañana, la oportunidad que nos permite de ser iglesia, de ser congregación en nuestras casas, aún a pesar de todas las situaciones que están sucediendo. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú vengas a tomar esa palabra y la traigas desde los medios, Señor, por donde están entrando, Señor, y la lleves a nuestra mente y a nuestro corazón. Y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Te preguntarás por qué no comencé a orar con la palabra de primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, y es porque precisamente de esta parte de la escritura es que vamos a hablar el día de hoy. Nuestro tema de herencia histórica tiene mucho que ver con lo que en este espacio y mucho tiempo hacia atrás hemos estado viviendo. La iglesia de Cristo ha sido con una falta de identidad durante todo este espacio de tiempo. Y la palabra del Señor nos ha dotado de esa identidad, pero desafortunadamente durante el transcurso de la historia, en medio de la religiosidad, de lo que nosotros vemos, de las cosas que la misma iglesia cristiana nos ha transmitido, hemos dejado de tener identidad y hemos puesto nuestra mente a pensar, a hablar, a tratar de convencernos a nosotros mismos de cosas que realmente en la Biblia no están de esa misma forma. Entonces, nosotros nos damos cuenta que las cosas que probablemente en el transcurso de la historia han sido enseñadas, probablemente han sido una parte. No estamos diciendo que la iglesia de Cristo no haya dicho la verdad, ha dicho una parte de la verdad, pero esa parte de la verdad no ha hecho cabida, no ha hecho nido en nuestros corazones. Y esto es muy difícil de poder digerir en este tiempo, porque muchos de nosotros en este momento, nuestros fundamentos están en lo que nosotros pensamos. Por esa razón, hoy tenemos que entender de que nosotros somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, el fundamento, los fundamentos de nosotros son los que Dios dice en su palabra, no lo que nosotros estamos pensando. ¿Por qué? Porque de esa forma, lo que nosotros pensamos, estaríamos fluctuando, estaríamos nadando en medio de un mar, cuando nosotros tenemos que comprender de que hay una base sólida de donde nosotros nos podemos asir, de donde nosotros nos podemos tomar, y esa base sólida es la que Dios tiene en su palabra, es la que Dios te habla a través de su relación contigo mientras estás orando. El Señor te habla, te hace el recuerdo de que realmente eres un hijo de Dios. Entonces, no fluctuemos. El tema de hoy tiene que ver con eso. No fluctuemos en los pensamientos propios, porque entonces nos va a ocurrir una situación de este lado, entonces vamos a pensar otra, o de este lado vamos a tener alguna otra situación y vamos a pensar lo contrario. Y Dios tiene una base sólida, que era la que estábamos mencionando. Sobre de esa es que nosotros tenemos que hablar. Entonces hoy, bajo 4 puntos importantes, nosotros vamos a movernos. El primero que voy a hablarles tiene que ver con tener una identidad histórica. La identidad histórica, punto número 1. Quiero que comencemos a leer y casi que todo lo vamos a basar en la palabra de primera de Pedro, capítulo 2, versos del 9 al 12. Es algo que nosotros ya conocemos, porque yo lo menciono mucho. Quiero leérselos. Dice:
Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. Ahí vamos dos cosas. Nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamemos las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí voy a dejarlo un momentito para que podamos ir viendo, porque nuestra lectura de la palabra va a estar hasta el versículo 12. O sea que vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 2, versos del 9 al 12. Pero en este momento vamos a hablar de la primera parte, que tenemos una identidad histórica. ¿Y cuál es esa identidad histórica? Piensa en este momento, ¿qué es lo que Dios dice que yo soy? Me asombra muchísimo que durante el transcurso de este tiempo yo me he pegado mucho a estar escuchando de la palabra, y tengo acá una alabanza que me ha bendecido muchísimo durante todo este tiempo, porque es una alabanza de una ministro que se llama Lauren Daigle, que dice, ¿qué dices? Así se llama la alabanza. Y vea cómo en la traducción en español, esta alabanza nos dice algo que es una gran realidad. Esta alabanza dice: no eres suficiente en mi mente, escucho al despertar. Mis inseguridades me refrenan de poder amar. Recuérdame quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Mi vida es un libro terminado en interrogación. Creo que muchos de nosotros, no solo durante este tiempo en el que durante todos estos 6 meses que llevamos ya de pandemia, nosotros nos despertamos como que en medio de un caos, en medio de una situación difícil, pero antes de la pandemia, muchos de nosotros nos despertábamos y había una voz negativa en nuestra mente que nos estaba diciendo: no eres nada, no sirves para nada. Es más, lo que te sucedió el día de ayer te terminó de enterrar y eres 6 pies hacia abajo de un solo directamente, ya estás ahí enterrado. Sin embargo, esta alabanza que dice esto, el coro dice: me amas con pasión. Me cuesta creer que fuerte soy cuando no puedo seguir. Dices que me amas, tu amor no se alejará, y por un momento yo olvido de quién soy. Creyéndote, yo te creeré, lo que dices de mí te creeré. Esta parte a mí me impacta, porque todos los días sería algo lindo que nosotros pudiéramos bloquear ese pensamiento, porque ¿qué es lo que realmente Dios dice que soy? Entonces, en corto, este versículo 9 y 10 nos dice que nosotros somos un linaje escogido. Primera cosa que nosotros tenemos que entender. Ahora ya no somos los mismos de antes. Nosotros ya no somos seres humanos comunes y corrientes. Diríamos acá en Costa Rica, comunes y silvestres, dicen ustedes. La figura que nosotros tenemos en este momento es como la figura que tuvo Israel. Israel era el pueblo escogido de Dios y nosotros somos ese linaje escogido. Entonces, ya no eres el mismo. Yo quisiera que tú pudieras comprender lo que te estoy diciendo en una realidad, en lo que estás viviendo en este momento. Es que no nos cabe en la mente que la palabra fue escrita y lo que está colocado acá no es una religión. Para ti que me estás escuchando hoy por primera vez, probablemente estarás diciendo: sí, yo he visto esto de la Biblia, pero esas son historias de hace muchísimos años y es un libro sagrado de una religión X. En realidad es la única palabra de Dios que nosotros podemos venir a decir: es lo que mi papá me está diciendo que yo soy. Entonces, la palabra me dice que yo soy alguien que he dejado de ser lo anterior y ahora soy algo nuevo. Entonces, ¿cuál era lo anterior? Era una simple criatura. Todos nacemos, somos una creación de Dios. Dice la palabra en Juan 1:12. Que nosotros en este momento nos hemos hecho hijos de Dios. ¿Entiendes esto?
Juan 1:12 no está ahorita ahí en pantalla, pero si tú lo apuntas, te dice expresamente que los que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón somos llamados hijos de Dios. Nos hemos ganado esa parte y tal vez la palabra ganado no es lo adecuado, porque nosotros no nos ganamos nada. Él nos lo regaló, Él nos dio esa oportunidad. Quiero que lo entiendas en este momento. Si tú estás creyendo en Jesús, ya deja de pensar en este momento que todo te está yendo mal, que no eres nada, que no existes, que eres un cero a la izquierda. Deja de pensar en esto, porque entonces estamos fallando a nuestra identidad de hijos de Dios. Luego nos dice que nosotros somos un real sacerdocio, es decir, que el Señor nos ha separado para servir a un Dios con un dominio poderoso. Un sacerdote era alguien apartado por Dios para hacer las cosas de Dios, alguien que está buscando el apartarse para dedicar a hacer cosas especiales. Somos una nación santa. Una nación santa es un ámbito colectivo. Yo quiero que puedas comprender esto, porque hace muchísimo tiempo se escuchaba que solamente el pueblo de Israel. Eso fue en el principio, hace muchísimos siglos, cuando el apóstol Pablo comenzó a predicar de que los gentiles, o sea nosotros los que no somos judíos, teníamos esa herencia igual que los judíos. Entonces nosotros nos convertimos en una nación santa junto con el pueblo judío. Y esa es una gran bendición, porque el Señor ahora ha hecho de las dos razas, de los dos pueblos, de los judíos y de los no judíos, ha hecho una sola nación. Y esa nación se llama la Iglesia de Cristo, la esposa del Cordero. Entonces, tú en este momento tienes una identidad histórica. Él murió en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos tener esa identidad hace muchísimo tiempo. Y ojo a esto, no estoy hablando que solamente es la iglesia acá en Costa Rica o solamente de alguna de las provincias o de tu cantón. No, a veces enmarcamos y decimos solo mi congregación es la verdadera. No, en realidad la iglesia de Cristo abarca todas las naciones, todos los pueblos de la tierra, en donde nosotros tenemos esa bendición, identidad. Y luego nosotros somos un pueblo que le pertenece, o sea que somos una pertenencia. Él compró tu vida, no eres cualquier cosa. Pagaron un precio muy alto por ti, y eso significa que para ti en este momento Él es tu Padre. Y para Dios en este momento tú eres su tesoro más preciado. Quiero decirte esto en esta mañana. Tú que en este momento te has menospreciado durante todo este espacio de tiempo, piensa que Dios entregó a su Hijo por ti, y por esa razón es que eres el tesoro más grande para Él. Entregó a su Hijo Jesucristo para que nosotros pudiéramos tener esa gran bendición. Y la ventaja es que en el momento en el que nos tomó como un pueblo que le pertenece, nos compró. ¿De dónde nos compró? Nos compró de alguien que nos tenía esclavos. Dice la Escritura que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su luz. Es decir, que ahorita ya con todo el permiso completo, está totalmente pagado, ya no debes nada. En el momento en el que tú estás en la tierra de creyentes, estás en la tierra del Señor, eres un linaje real, entonces en ese momento el enemigo no podrá tocarte. De eso hay mucho que hablar, porque hay personas que vienen y dicen, no, es que a los cristianos pueden estar endemoniados. Todo ese montón de cosas son cosas que nosotros podemos entender, de que cuando nosotros estamos en Cristo, dentro de nosotros vive Dios Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros, el enemigo no podrá tocarte. Y esto es algo muy, muy especial, porque te debe de dar fortaleza. El punto número 2, nosotros tenemos un propósito histórico. Ya vimos el punto número 1, tenemos una identidad histórica. Ahora tenemos un propósito histórico. ¿Cuál es ese propósito histórico? Dice el verso 10.
Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Entonces, nosotros tenemos una oportunidad. El propósito principal es proclamar todo el tiempo esta grandiosa verdad. ¿Cuál es esa gran verdad de la que estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos proclamando? Ahí es donde entra tu identidad, porque nosotros hemos encontrado a cristianos que no tienen una identidad y pueden estar proclamando lo que otras personas les han dicho. Entonces vienen y leen algo que no creen. Se saben el plan de salvación de 4 pasos para poder llevar a una persona a Cristo, pero ellos no viven esos 4 pasos. ¿Me entiendes? Nosotros necesitamos vivir lo que estamos proclamando. De nada sirve que nosotros andemos con un maletincito, andemos proclamando, andemos en los buses, si nos están viendo a nosotros y de repente nosotros le estamos proclamando algo y decimos algo así como que, vea, es que Cristo le cambia la vida a uno. Es tan hermoso el que nosotros podamos vivir el gozo del Señor. Y nos estamos limpiando las lágrimas. Carambas, lo que nosotros tenemos que vivir es lo que nosotros vamos a proclamar. ¿Me entiendes? No podemos sacar de aquí lo que no tenemos. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros proclamamos? Nosotros no proclamamos algo antiguo. Nosotros hacemos que lo que está escrito acá en la Biblia sea algo cotidiano, algo que se está moviendo en este tiempo. Es algo hermoso lo que nosotros estamos viviendo. Ahora mismo, en este instante, pueden estar ocurriendo cosas poderosas por lo que yo te estoy predicando en este momento, y no porque yo te lo esté diciendo, sino porque en este momento la acción del Espíritu Santo puede estar produciendo en ti un cambio total, una circunstancia distinta. Recibíamos con mi esposa y ella me decía, yo creo que el momento en medio de la prédica, creo que el Señor puede estar haciendo cosas poderosas, y yo lo creo. Creo que en este momento hay personas que pueden estar sanando. Si estás enfermo en este momento, vea lo que le voy a decir. ¿Y por qué me estoy atreviendo a decir esto? Porque creo que realmente el Espíritu Santo puede estar haciendo algo en este momento en tu vida. Y me estoy atreviendo a que tú hagas algo poderoso en este instante. Y no por lo que yo te estoy predicando, sino porque Dios es poderoso. Estás enfermo de un cáncer, estás enfermo de una gastritis, tienes una migraña que te está agarrando y te está tensionando desde hace un buen tiempo. Llevas un tiempo de estar teniendo problemas en tus ovarios. ¿Qué te está provocando? Te está doliendo los huesos. Vea, cada una de las cosas que te estoy diciendo es el Espíritu Santo el que puede estar actuando en este momento. Toca en este momento. En este instante pon tu mano sobre de ese lugar. Si es un dolor de cabeza, si estás teniendo un problema de ovarios, si estás teniendo un problema de gastritis, si tienes alguna situación, ora en este momento. Vea lo que estamos haciendo. El punto número 2 se convierte en algo activo. El que nosotros tenemos un propósito histórico. Y ese propósito histórico es venir a activar el poder de Dios Espíritu Santo. Los apóstoles pasaban por todos lados. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro pasaba, y aún incluso dice la Escritura que la sombra de esos hombres movía el reino de Dios. Y usted va a decir, bueno, pero es que eso era en el tiempo del apóstol Pablo. Yo creo que la actividad, el accionar de Dios Espíritu Santo es aquí y ahora en este instante, porque el mismo poder de Dios Espíritu Santo que tenía el apóstol Pablo, el mismo poder que tenía el Espíritu Santo en el apóstol Pedro, es el mismo poder que tú tienes en tu corazón. Yo soy solamente ese instrumento que en este instante te está diciendo que creas, que tengas esa identidad, que tengas este propósito histórico. Padre, en el nombre de Jesús, en este instante, tú vienes a tus hijos y les muestras tu poder.
En el nombre de Jesús, nosotros pedimos en este instante que todo cáncer sea cancelado. En el nombre de Jesús, que todo problema de gastritis sea quitado. Señor, en el nombre de Jesús pedimos que toda migraña sea sacada de allí. Señor, en el nombre de Jesús, si estabas padeciendo de dolores en la espalda por situaciones de la columna vertebral, algunas situaciones en tus vértebras, en el nombre de Jesús están siendo sanadas. Padre, derrama bendición en este momento sobre problemas de ovarios, sobre problemas de próstata. En el nombre de Jesús, activa, Espíritu Santo, manda una palabra tuya en el nombre poderoso de Jesús. Y este es ahora el momento en el que nosotros podemos entender que esa identidad histórica puede ser activada. Ese propósito histórico puede ser activado en este instante en el nombre poderoso de Jesús. Activa, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Y este es el cambio. ¿Qué es lo que Dios está haciendo por mí? Cuando tú lo proclamas, vea, si hoy en este momento el Señor está haciendo algo en tu vida, vas a tener algo por qué venir y salir a la calle, mandar un mensaje por WhatsApp, enviar un mensaje ahora sí, en lugar de estar mandando un TikTok que haga reír. Eso es algo bonito, sí, yo sé, pero puedes en este momento venir a decirle a alguien, vea, hoy el Señor me sanó, hoy el Señor me quitó el dolor de cabeza, hoy el Señor hizo algo en mis oídos, me quitó el dolor de oídos, me cambió, ya no me están doliendo los pies. Todo eso que usted está viviendo en este momento, el cambio que usted está teniendo, el cambio que usted está viendo en su familia, esos son otros movimientos que el Señor puede hacer en tu vida. El transformar a tus hijos, transformar a tu esposa, a tu esposo. Todas esas cosas el Señor puede hacerlas como un milagro poderoso. El punto número 3, porque me va a comer el tiempo, yo estoy muy feliz aquí predicándote la palabra. Punto número 3, tenemos un testimonio histórico. El testimonio histórico nos lo habla en esa misma parte del versículo 10. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Si hoy recibiste misericordia, es una bendición el que tú puedas testificarla. Si sentiste algo, un fuego que de repente vino y sentiste algo allí en donde estaba sucediendo esa enfermedad, Dios puede hacer muchas cosas en este momento. Volviendo a Dios, del lugar de donde éramos, nadie en este momento podemos proclamar que el Señor no nos ha hecho algo. El testimonio poderoso. Volvimos a Dios y nos dio misericordia. Es algo nuevo, es un cambio. Yo puedo entenderlo así, mi vida es un cambio completo. Cada vez que yo me despierto y oigo esa alabanza, enséñame de dónde vengo, de dónde voy, a dónde y qué es lo que debo de hacer. El Señor me muestra toda la misericordia que Él tuvo conmigo. Soy una persona que adquirió misericordia y te cuento algo. Hoy en la mañana amaneciste con misericordia nueva. Es la única forma en la cual nosotros podemos activar el poder. Y le voy a decir algo, nadie más te va a dar la oportunidad de que tengas un testimonio más histórico que el nombre de Cristo Jesús. Y el punto número 4, que quiero que tú lo tengas en cuenta, es que nosotros tenemos una responsabilidad histórica. Esto es importante mencionarlo. Nosotros podemos venir a decir que tenemos una excelente y una perfecta relación con el Señor, pero ¿cómo la vamos a demostrar? El verso 11 nos dice: queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Ese es el primer versículo que leo en esta parte. ¿Por qué? Porque es un ruego que el apóstol Pedro nos está diciendo en este momento. ¿Qué nos está rogando? Que podamos comprender nuestra identidad. Ya no deberíamos de estar haciendo las cosas que estábamos haciendo anteriormente. Ahora tenemos que hacer
algo nuevo. ¿Y qué es lo nuevo que estamos haciendo? Apartarnos de las cosas malas, que sacamos de nuestra vida esas herencias que teníamos anteriormente. Ahora las tenemos que vivir en una nueva herencia. Y esa nueva herencia nos está haciendo una transmisión de algo que el Señor está convirtiendo de cosas viejas a cosas nuevas. Ya deja de andar con el maletincito. Yo lo prediqué muchísimas veces acá en el auditorium cuando nos reuníamos hace un buen tiempo. Colocaba un maletincito de este lado y el Señor nos dice: trasládense de acá hacia acá. ¿Y qué es lo que hacemos? Agarramos el maletín con el montón de chunches, con ese montón de chunches de las cosas viejas, y las ponemos de este lado. Tenemos que entender que de este lado no tendríamos que andar jalando ningún chunche del lado viejo. ¿Por qué? Porque activamos el hecho de que Satanás tenga autorización legal, y no es porque nosotros o el poder del Espíritu Santo no tenga esa fuerza para que Él no lo haga, sino que somos nosotros los que autorizamos. Vení, no te preocupes, aquí están todas tus cosas, yo solo las tomé de allá, y cuando querrás las venís a traer. De este lado las tenemos. Y nosotros venimos y decimos: es que yo tengo el carácter de mi abuelo, yo tengo la forma de ser de mi bisabuela. Dios bendito, ¿cuándo vamos a acabar con el hombre viejo? Somos algo nuevo. Entonces tenemos que entender que durante todo este periodo de tiempo estamos en una guerra espiritual. Nuestra tarea y la guerra que nosotros tenemos que hacer es vivir en santidad. El apóstol Pablo decía: nosotros no podemos hacer lo que nuestro cuerpo dice que hagamos. El alma quiere que nosotros hagamos cosas malas, el espíritu quiere que nosotros hagamos cosas buenas. En medio de esa lucha, nosotros tenemos que tener la responsabilidad. Imagínese usted que venga alguien y diga: ese es un hijo de Dios, sí, es bien especial, acaba de salir de un bar. ¡Wow! ¡Qué cosa tremenda! Nosotros tenemos la responsabilidad de proclamar. Ese va encadenado al punto número 3 y al punto número 2, nuestro testimonio y nuestro proclamar. Nosotros no podemos proclamar que nosotros tenemos la bendición del Señor y andemos haciendo cosas negativas. Segunda de Pedro 9:12, que es la última parte, dice: mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Es que todo el mundo nos va a estar viendo. Todo el mundo va a estar pendiente, porque la gente va a decir: ese que está allí, es que ese tiene algo nuevo. Esa persona está proclamando algo distinto. Entonces, si tienen los ojos puestos en nosotros, tenemos que tener en cuenta el cuidado de que las demás personas hagan y vean lo que nosotros estamos diciendo. Hay una cita bíblica adicional a Primera de Pedro capítulo 2. Quiero que busques Efesios capítulo 2 verso 10, que nos dice que somos hechura de Dios. O sea, el Señor nos hizo y fuimos creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que hagamos buenas obras, y esas buenas obras Él las ha dispuesto de antemano para que las pongamos en práctica. Entonces estamos siendo observados y estamos siendo llamados a hacer buenas cosas. Ya con esto termino entonces, para que tú lo tengas en cuenta. Te mencioné entonces 4 aspectos históricos de tu herencia. La primera: por favor, créelo. Eres un hijo de Dios. Ten identidad, punto número 1. Punto número 2, atiende a tu propósito. Tu propósito es salir y contar lo bueno, que es que si no ha hecho nada bueno el Señor, no tendríamos entonces una identidad de hijos de Dios. Él es bueno, siempre es bueno.
La tercera es el testimonio que el Señor nos está permitiendo que nosotros tengamos, y ese testimonio nos permite a nosotros que alrededor de todo lo podamos vivir. Y la cuarta es nuestra responsabilidad de mantenernos en ese contacto con el Señor. Creo que podemos entender esto bien fácil. Si el Señor nos desposó y nosotros somos su novia, a ningún novio le gusta que su novia ande con otros, ¿me entiendes? Por lo tanto, nosotros debemos de ser fieles a esa identidad que el Señor nos ha dado. Práctico, entonces, el día de hoy, vivamos esa herencia. Hoy el Señor nos está dando esta nueva oportunidad. Nos está diciendo, trasládate ya, deja de estar viviendo en una medio vida de cristiano, activémosla. Hoy creo que el Señor sanó muchas personas. Hoy creo que el Señor está haciendo una transmisión, y aún incluso si no estabas en el en vivo en este momento, simplemente si pusiste este mensaje, activaste el poder del Señor. Y que si tal vez el lunes o el martes, proféticamente, yo no sé si tú estás viendo este mensaje hoy día martes, te estoy hablando proféticamente porque yo estoy acá en un día domingo. Si estás viviendo eso, tal vez a lo mejor el Señor en este momento es a ti al que quiere sanar de la próstata. Ojo a esto. O a lo mejor el Señor te está quitando en este momento un mioma de tus ovarios. El Señor está viniendo a limpiar totalmente de hongos alguna parte de tu cuerpo. ¿Qué tantas cosas puede hacer el Señor en medio de todo esto? Así es que gracias por esta mañana, Señor. Toma ahí a tu familia y dile, Señor, gracias por esta identidad, esta herencia que el Señor me está permitiendo vivir. Gracias porque sé ahora que en medio de mi vida soy un hijo de Dios. Y yo recuerdo de dónde vengo y a dónde voy ahora en este momento. Dame, Señor, la oportunidad de vivir identidad. Dame más de tu propósito. Permíteme, Señor, tener ese testimonio. Dame la oportunidad de tener esa responsabilidad en ti. Y te doy gracias, Padre, en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Creo que las preguntas de hoy debieron de haber sido respondidas muy poderosamente. La primera pregunta era, ¿cuál es la diferencia entre una persona común o ser un hijo de Dios? Wow, esa ya es una linda respuesta que nos van a dar. ¿Cuál es el propósito? Es la segunda pregunta. ¿Cuál es el propósito de ser un hijo o una hija de Dios? Veamos, Ana Valverde nos dijo, las personas comunes se diferencian de los hijos de Dios porque ellos se guían por lo que dicen los hombres. Los hijos de Dios por su palabra. Vea qué excelente respuesta, Anita. Otra Anita, que ya no es Valverde, sino que ahora es Anita Arroyo. La persona común no tiene la unción del Espíritu Santo. Por lo tanto, no puede vivir en lo sobrenatural del reino de Dios. Y los hijos de Dios tenemos todo el respaldo y vivimos bajo su gracia y favor. El propósito de ser hijo es vivir bajo su voluntad y mostrar a Jesús en nuestra vida para ser testimonio. Qué linda respuesta, Anita. Recordemos que lo que nos dice Anita de unción significa autoridad. Autoridad, para que lo tengamos en cuenta. Algunas personas han escuchado esa palabra unción y la interpretan de otras formas, pero significa autoridad. Humberto Fernández, una persona común no conoce la palabra de Dios, vive el día a día sin un propósito de fe y obediencia al Dios supremo. Giselle Villalobos, qué lindo que nos están dando estas respuestas. Un hijo de Dios se diferencia de una persona común porque ha sido escogido por Dios para tener una vida santa y apartada para Él. Buenísima respuesta, Giselle. Daniel Fernández nos dice, un hijo de Dios ha sido sellado por el Espíritu Santo. De eso hablamos, de la unción. Lograr que las personas sean selladas por el Espíritu y dejen de ser personas comunes. Y nos manda la cita de Mateo capítulo 28, versos del 18 al 20. Gustavo Álvarez nos dice,
ser hijo de Dios, somos personas libres, bendecidas por nuestro Señor Jesucristo. Vive como en Cristo Jesús. Y la segunda respuesta de Gustavo dice: la persona común no tiene a Cristo en su corazón, por ende su identidad en Cristo no la puede tener. Elizabeth Montero nos dice: ser una persona común es aquella que practica y se refugia en las cosas del mundo. Ofrece una persona, o la diferencia, una persona que conoce de Dios y nació de nuevo ya no hace esas cosas comunes. Su vida cambia y su vida es un testimonio día a día. Y Priscila Zamora, la Miss Influ, dice: una persona común no tiene privilegios, por ende busca llenar vacíos de muchas maneras sin alcanzarlo. Mi propósito como hija de Dios es ser portadora de su poder, su amor y su gloria acá en la tierra, siendo su presente para que otros también anhelen y se beneficien de lo mismo. Qué excelentes respuestas, qué lindo. ¿Sabe qué quisiera esperar también en medio de todo esto durante toda esta semana? Es escuchar tus testimonios, cómo el Señor activó hoy. Si tú estabas enfermo, hoy el Señor te sanó, y créelo, realmente puedes creerlo. El Señor está haciendo una sanación total en tu vida. Así es que yo doy gracias al Señor por esta mañana. Quiero terminar bendiciéndote, dándote gracias por estar acompañándonos. Muchas personas vienen y nos dicen: bueno, ¿por qué la iglesia está como pasiva? Yo me quedo pensando: Dios, es cuando más activos hemos estado durante todo este periodo de tiempo. Ya deja de estarle poniendo atención al montón de gente que anda murmurando. Verbo está más crecido que nunca. Hemos crecido en aumento grandísimo. Nuestras reuniones han sido poderosas. Estas mañanas de gloria que estamos teniendo en Facebook Live, en los canales de YouTube, no dejes de conectarte y por favor transmítelos a los demás, porque eso significa que nosotros estamos cumpliendo con el propósito histórico. Amén. Levanta tus manos. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor vuelva su rostro hacia ti. El Señor tenga misericordia de ti. Alce su mirada hacia ti y te conceda la paz. Y Señor, bendice las manos levantadas en actitud de recibir. Que todo lo que sus manos toquen sea de bendición, Padre. Que todo lo que sus pies pisen, Señor, conquiste la gloria de tu reino. Y bendícelos con la bendición del Dios de Israel, que eres tú, Señor, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Te bendigan como padres, hijos, nietos, bisnietos y hasta 1000 generaciones. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga grandemente. Le mando un abrazo poderoso a toda la familia. Sí, a ti también, chiquito, que estás ahí ya corriendo. Antes de irte, por favor, aquíétalo ahí y dile: el pastor te mandó un abrazo. Amén. Que Dios te bendiga grandemente.